Un gusto de contar con un grupo tan numeroso y entiendo que muy comprometido. Este curso para planner de diploma de especialización, para planner de mantenimiento, ¿no? Está conceptuado como para poder identificar las funciones, las especializaciones, la metodología, para poder estructurar adecuadamente el área de mantenimiento. Y dentro de ello, lo que es el planeamiento de mantenimiento, ¿no? Con sus funciones, con sus responsabilidades que ameritan para una buena gestión dentro del engranaje de mantenimiento. Entonces, bueno, ya continúo con el curso, donde lo único que pido de ustedes es un tema de atención. Sus equipos electrónicos, pónganlo en modo silencio, a vibrador, mantengan su atención, aclaren sus dudas en esos 10 minutos, vayan anotando todo lo que ustedes les genere dudas y que yo les pueda absolver dentro de esos 10 minutos para que ustedes se vayan satisfechos de lo que se les va a exponer el día de hoy. Escuchen con atención y, como dije, al final participen. La estrategia de mantenimiento en la gestión de activos. Vamos viendo, dentro de lo que es el mantenimiento, la evolución del mantenimiento industrial, vamos a ver la primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, ¿no? Hablamos del mantenimiento industrial 4.0 y también vamos a ver que ya se habla del 5.0. Dentro de la primera generación de mantenimiento, vamos a ver aquellos mantenimientos que se realizaban en función a la falla, que se reparaban cuando el equipo simplemente se paraba por avería, ¿no? Pero luego ya vamos a una segunda generación, que es el planificado, con reparaciones programadas, mantenimientos activos, generadores, ordenadores grandes y lentos. Bueno, una época de 1960, 1970, ¿no? Cuando los ordenadores recién salían. Entonces, se sistematiza y ya se utiliza software y se utilizan equipos electrónicos, ¿no? Como esto de las PCs, las primeras PCs que aparecían. La tercera generación, ya estamos hablando de un mantenimiento preventivo que anticipa las fallas, un predictivo, ¿no? Donde ya empiezan a salir monitoreos por condición, el RCM, el TPM, ¿no? Que son técnicas y metodologías para poder optimizar no solo el mantenimiento, todo un tema de gestión, pero aplicado hacia mantenimiento. El CCMS, que estamos hablando ya de la computadora y del software, ¿no? La cuarta generación, relacionado con el mundo, que es el análisis de la causa raíz, el monitoreo de la condición, la eliminación de las fallas, ¿no? Ya empezamos a ver monitoreos de condición en línea inclusive, eliminación de fallas con el tema de metodologías como el RCM, el Six Sigma, donde ya utilizamos la estadística, los pronósticos, la transformación digital, la gestión de activos y la generación de valor, donde también vemos que cada dólar que se ingresa a un sistema de gestión también tiene que arrojar un valor adicional en la optimización, y esa optimización en ahorro en el costo operativo. Vamos a encontrar nosotros la industria 4.0 que impulsa la IA en el mantenimiento, la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes ya conocen muy bien esto de la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya se prácticamente se enseña, ¿no? Para que pueda hacer funciones que actualmente nosotros realizamos. Almacena datos, compara datos y sobre eso nos da respuestas. Por eso habla que en este caso hay datos de operación y medio ambiente, hay sistemas ciberfísicos con sensores,
¿no? La tecnología de sistemas, el Big Data, la computación en la nube, el Machine Learning, la inteligencia artificial y la analítica predictiva. A esto vamos viendo el aprovechamiento de las tecnologías digitales, la información basada en datos y sus sistemas interconectados, la convergencia de las tecnologías digitales, la automatización y la robótica, que van de la mano, ¿no? La automatización es los actuadores, como prácticamente son los brazos, los dedos con los cuales se manipula el proceso. La robótica misma, cómo se distribuye dentro del proceso. Y estamos hablando del Cloud Computing y el Edge Computing, ¿no? Ya estamos hablando de programaciones, ¿no? Que prácticamente se generan para que estos se vuelvan autónomos. Las áreas de aplicación de la inteligencia artificial en mantenimiento, ¿no? El antes, criticidad, análisis RAM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, el RCM y AMEF, los gemelos digitales, ¿no? Estos gemelos digitales que nos permiten simular en la nube nuestro proceso y de tal manera de generar todos los elementos de falla solamente en la nube, de tal manera de que se puede probar sin dañar al proceso, ¿no? Es una copia digital. La economía circular, el ahorro de energía, el análisis causa-raíz. También el durante, vamos a ver las estrategias de mantenimiento, porque para esto, para que funcione, para que sea ordenado, para que sea sistemático, para que tenga una metodología de inicio a fin, tenemos que hacer diseño, ejecución, medición y un plan de mantenimiento. ¿Qué vamos a obtener de esto? La gestión y salud del predictivo, prescriptivo, la gestión de inventarios, el MRO, la importancia de la gestión de los inventarios, cómo impacta en el negocio la gestión de inventarios, ¿no? Uno, en el resultado financiero. Dos, en los costos, porque tenemos inmovilizados que nos prácticamente es dejar de generar valor de un dinero que puede estar almacenado por un periodo mediano o de largo plazo, que genera gasto más que un valor, ¿no? La planeación, la programación, las inspecciones, los indicadores de desempeño, que estamos hablando, ¿cómo nos vamos a medir? ¿Cuáles son nuestros KPI para poder medir? Mantenibilidad, disponibilidad, si hablamos desde mantenimiento, si hablamos de costos, nuestros costos unitarios, ¿no? Si hablamos de almacenes, el tema de rotación, expertos de mantenimiento, ¿no? Entonces, prácticamente dentro de las áreas de aplicación de la inteligencia artificial, vamos a ver que aplicando antes de generar una gestión de mantenimiento, durante la gestión de mantenimiento y después de la gestión de mantenimiento, terminando ser unos expertos en mantenimiento. Los roles, los retos, implicancias éticas y sociales. Al utilizar la inteligencia artificial, como le digo, los vamos enseñando, ¿no? Este programa va aprendiendo. Mientras más comparte nuestras experiencias, aprende y se potencia. Pero también tiene implicaciones éticas sociales porque no hay manera de competir con ellos. Estamos hablando, uno, de máquinas procesadores cuánticos. Por lo tanto, se vuelven tan veloces y mucho más rápidos en poder hacer comparativas que el mismo cerebro humano. Entonces ya no tenemos forma de competir, porque lo que va aprendiendo, lo que va asimilando prácticamente nos va dejando, ¿no? Muy lentos al lado de una inteligencia artificial de estas características. La automatización de tareas, como se le había dicho, sus brazos, ¿no? Cómo empieza a hacer el funcionamiento de cada uno de los equipos, cada uno de los procesos.
Y esto también afecta ¿a qué? A lo que es la mano de obra, ¿no? Son dos cosas. Uno, que va a afectar que ya va a haber menos operadores, ¿no? Menos personal trabajando, menos personal realizando ciertas actividades. Y lo otro es que va a pedir mejores y mayores competencias para el personal humano, porque ya su trabajo ya no va a estar relacionado a realizar la tarea, sino a mantener a esos equipos que realizan esta tarea en programación, en lo que hablamos siempre hardware y software. El cambio de roles, ¿no? Lo mismo que hablábamos ahorita. Ya no van a ser actividades propias de cuantificar, de programar, de proyectar, porque esto ya lo va a hacer la inteligencia artificial. Nosotros prácticamente nos dedicamos a programar cómo lo va a hacer, cómo lo tiene que evaluar. Pero a diferencia del cómo, es que ellos también van aprendiendo de las experiencias y en algún momento toman decisiones. Nuevos requerimientos de habilidades, ¿no? Lo que ya lo habíamos manifestado anteriormente. Las personas tienen que estar, los técnicos del futuro, de hoy y del futuro, tienen que tener nuevas habilidades para poder hacer los trabajos que necesitan dar soporte a esta inteligencia artificial, a la robótica, a la automatización. La mejora de competencias, ¿no? Ya las competencias no solamente es saber lo básico de un Excel, algunos software de proyecciones, ¿no? De regresiones lineales, ¿no? Sino ya tiene que ser especialista en ciertos software especializados que que hacen diseños, que hacen modelamientos y que proyectan y generan las necesidades que requerimos, ¿no? En proyecciones o diferentes escenarios que se planteen, ¿no? Y eso no es solamente un tema de finanzas, no es solamente estadística, sino que es aplicable a mantenimiento, el mantenimiento y especialmente al planificador, porque el planificador proyecta y para proyectar tiene que enumerar las diferentes variables para poder obtener el mejor escenario para la aplicabilidad en la gestión de mantenimiento. El reciclaje personal, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber personas que no se adapten, que ya eh, vienen de otra generación donde no han sido eh, eh, habituados al tema de la tecnología, al tema, a los nuevos usos de software, programas, y por lo tanto va a haber un tema de reciclaje de personal que se tiene que evaluar porque no va a haber campo de acción para ellos. Colaboración con la IA siempre va a haber, como lo que yo les decía, todos los escenarios, todas las experiencias, es lo que les sirve a ellos para seguir aprendiendo, ¿no? Ustedes que utilizan mucha inteligencia artificial con preguntas, inclusive van alimentando al sistema, van alimentando a esta inteligencia artificial y por lo tanto sus respuestas, mientras más aprende, más certeras son. Tareas de mayor valor, ¿no? Las que hemos visto ahorita. Nosotros podemos decir, porque hay un gurú que se llama Yuval Noah Harari, ¿no? Quien él dice, la inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo del hombre. O sea, la inteligencia artificial nos está hackeando. Cuando yo le hablaba que aprende y aprende de nuestros escenarios y de nuestras experiencias, es lo que hace la inteligencia artificial. Ese es el gran riesgo, ¿no? Nos está hackeando, está aprendiendo, ¿ya? Y una inteligencia superior tomará las decisiones por nosotros. Como les decía, mientras más aprende, mientras más evoluciona, en algún momento se va a sentir superior a nosotros y tomará las decisiones que hoy nosotros todavía le estamos tomando con lo que la inteligencia artificial
arroja en sus proyecciones, en sus modelamientos, pero en algún momento esta inteligencia artificial va a tomar las decisiones por nosotros. Ese es el gran riesgo de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, ¿no? Tiene muchos beneficios, es muy útil para la mejora de las industrias en el mundo, de la automatización, de la gestión, pero también tiene sus riesgos. La industria 5.0, el dark room, ¿no? Sala oscura. Eso es lo que se nos viene. Cuando él dice que el gran riesgo está con el dark room, estamos hablando de que en algún momento ya no necesitaremos iluminar un área de trabajo porque trabajará sola, a oscuras. No necesitará de iluminación porque no hay operarios, ¿no? Ustedes saben, las máquinas ven de otra manera que nosotros, no necesitan luz y por lo tanto tranquilamente pueden trabajar. Ese es el futuro con la industria 5.0. La finalidad del mantenimiento industrial, ¿no? Vamos a ver acá que tenemos un buen mantenimiento, un fin nacional, un desarrollo económico, un desarrollo industrial, empresas que soporten ese desarrollo industrial, equipos que soporten a esas empresas y un buen mantenimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vamos viendo de arriba hacia abajo, entonces nuestro fin nacional siempre va a terminar en un buen mantenimiento. Este buen mantenimiento, equipos, empresas, desarrollo económico y fin nacional. ¿Qué vamos a tener? Máxima disponibilidad, mayor producción, rentabilidad, competitividad, empleo y ahorro, incremento del Producto Bruto Interno y por último una paz, justicia social y prosperidad, ¿no? Lamentablemente en nuestro Perú todavía estamos divorciados, ¿no? Pero sí está pegando a la competitividad de la industria. Tenemos por un lado que se está trabajando mucho en lo que es macroeconomía, se está viendo que hay inversión, hay dinero que está ingresando en este momento al país para invertir en sectores estratégicos, pero tenemos un problema con el tema social, ¿no? La inseguridad, la corrupción, lo cual no nos deja llegar a ese desarrollo económico, a ese fin nacional que buscamos, paz y justicia social, ¿no? Para todos. Actividades básicas de mantenimiento. Servicio. Dentro de las actividades básicas de mantenimiento, el servicio son medidas para conservar el estado deseado, limpieza, lubricación, reposición de materiales auxiliares y piezas menores y ajustes, ¿no? Entonces, todos los servicios que se hacen en lo que es mantenimiento siempre buscan un tema de la mejora, ¿no? De nuestras condiciones de equipamiento, ¿no? En la conservación de nuestros equipos. Pero también tenemos lo que es inspección, las medidas para determinar y juzgar el estado actual, cómo se encuentra, cualitativa o cuantitativa, continua o discontinua, por medio de instrumentos o sin ellos. Cuando hablamos si es instrumental o es sensorial. Si es instrumental, todo lo que aplicamos, ¿no? Termografía, análisis vibracional, lo que es temperatura, pero cuando hablamos de sensorial, ¿no? El sensorial, aunque no lo crean, así nació el tema de las inspecciones y así aplicado siempre. En el tema de las inspecciones, ejemplo, ¿no? Les hablo hace muchos años, trabajé con un inspector, ¿no? La época de Centromín. Venía el señor, él entraba, si la guardia se despachaba a las 7 de la mañana, él estaba a las 6:30 en la planta dando un recorrido, toda la planta, ¿ya? Y cuando él llegaba a la reunión, la reunión del despacho de guardia, él ya sabía qué pasaba y qué atacar.
sin necesidad de un plan, él ya sabía dónde. No tenía instrumentos, ¿no? El, el típico, ¿no? El que iba por reductores críticos y ponía la palma de la mano. Si le quemaba, había problema. Si no le quemaba, seguía. Y cosas como esas, ¿no? O sea, el hombre ya se basaba a temas sensoriales, ¿no? Su vista, su oído, ¿no? Sonidos que escuchaba, reductores o motores con sonidos extraños, ya era donde se debía atacar, ¿no? Por eso el tema de las rutas de inspección que se van a generar dentro de lo que es la gestión de mantenimiento y lo que es planificación, esto es básico para mantener el estado de todos los equipos y del proceso. Entonces, metodologías para aplicar, muchas, ¿no? ¿Ya? Y utilizando herramientas de gestión como los software, los RP especializados, que nos sirven de colectores de datos, pero la forma como planteemos la estrategia para atacar, para abordar, es la parte importante para que esto funcione. Las actividades básicas de mantenimiento, la reparación, ¿no? Es algo a lo que no queremos llegar. Si hemos hecho una buena inspección, si hemos hecho un buen mantenimiento, servicios de mantenimiento, entonces todo lo sistemático, todo lo programado, no deberíamos llegar al tema de fallas o el mal funcionamiento, ¿no? Entonces vamos a tener dentro de las reparaciones lo que es el correctivo programado y el correctivo no programado. El correctivo programado es donde se puede atender la falla, ¿no? Se programa para una intervención, ¿ya? Dentro de las 24 horas y por lo tanto, ese correctivo programado es levantado. No para el equipo de manera inmediata, sino que se programa su parada para poder intervenir. La no programada es cuando colapsó y después de 24 horas sigue parado. Entonces, o necesita una intervención de un externo, o necesita un material que no está en la unidad, o necesita preparárselo para podérselo instalar. Ejemplo, un maquinado, ¿no? Y por lo tanto hay que maquinarlo, hay que probarlo, hay que hacerla una mecánica adicional antes del montaje. Entonces, eso necesita todo un trabajo previo y un trabajo durante el montaje del componente, ¿no? Dentro de un equipo. Por lo tanto, todas las fallas son las que no deseamos, pero sí hay programadas y aquellas que no son programadas. Entonces, vamos a ver dentro de esto, ¿qué es la función de mantenimiento? Es un conjunto de responsabilidades necesarias para la garantía de la disponibilidad, de la confiabilidad y de los costos de un parque de activos específicos, siguiendo una estrategia de producción a corto, mediano y largo plazo. Estas responsabilidades están clasificadas en ingeniería, planificación, ejecución, independientemente de la estructura organizacional. Lo que yo le decía, vamos a ver en mantenimiento, toda la gestión de mantenimiento, vamos a ver planificación de mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, ejecución de mantenimiento, donde las funciones y responsabilidades tienen que ser separadas. Gran error cuando nosotros queremos generar la gestión de mantenimiento solamente para una determinada, o sea, bajo un solo fin, reparar, pero también viene mantener, y el otro es hacer mejoras, proyectos. Entonces, justamente ahí viene cuando sale una nueva gestión de mantenimiento, un arranque de planta, lo primero que nace es la ingeniería de mantenimiento, porque se tiene que ejecutar todo el mapeo, alinear todas las estrategias, según lo que trae el manual, ejecutar el tema de poder, si hay un software, hay que modelarlo, hay que implementarlo, hay que cargarlo, las cartillas, que esté asociado a qué? A los centros de costos,
a los equipos, a los procesos. Entonces, eso va amarrado a proyectos. Una vez que ya está todo listo, llave en mano, ¿qué toca? Planificar. Y todo lo que es planificación y programación es tomar esa información, es como que ahora ya tienes o un Volkswagen o tienes un Ferrari, y lo que tengas va a funcionar de acuerdo a cómo fue diseñado y para qué fue diseñado. Un Ferrari para una trocha no funciona. Un Volkswagen para una trocha no funciona. Tal vez un Toyota para una trocha funciona. Entonces, en la ingeniería de mantenimiento es prácticamente donde siempre nace ya el mantenimiento. Pero no nace, también se perpetúa en el tiempo, porque todos los programas de mejora van a venir hacia ingeniería de mantenimiento. Cuando hagan todo lo que es RCM, cuando hagan Six Sigma, todas esas mejoras recaen en ingeniería de mantenimiento para hacer el RCM, para poder hacer las mejoras en los planes, en las estrategias, donde se va a considerar los servicios, los materiales y las necesidades de mano de obra para que el planificador ahora pueda proyectar. El planificador proyecta, ya, ahora ya en ejecución, arrancó el carro y ahora, ¿cómo voy a conducir? ¿No? ¿Qué tan habilidoso eres para conducir? Entonces, ¿cómo prioriza? ¿Cómo proyecta y dimensiona sus capacidades? ¿Qué tengo y qué puedo hacer? ¿Qué tan urgente es y cuándo lo puedo hacer? Entonces, el planificador programa. Dentro de planificación está la planificación que proyecta y la programación que hace el día a día. Por lo tanto, nuestra planificación de mantenimiento, 52 semanas, cada semana, semana menos 1, semana 0, semana más 1, en cada semana, día menos 0, menos 1, día 0, día más 1. Ese seguimiento es justamente amarrado a todo lo que va conllevando un plan. El plan se hace efectivo, se hace de la manera como se va cumpliendo, pero no lo ejecuta planeamiento. Quien ejecuta es ejecución. Ellos, dentro de mantenimiento, ahora levantan ya todas esas necesidades preventivas, correctivas, programadas, y atienden las emergencias, y de tal manera su calidad, su expertise para poder atacar cómo hacer un buen mantenimiento, cómo atender averías, hace que los equipos no vuelvan a fallar y tener el menor efecto dentro de las fallas. Por lo tanto, la calidad de su trabajo está en que mientras menos pare el equipo, más efectivos son. Entonces, este es un engranaje que siempre va a estar funcionando, ¿no? Por eso que la función de mantenimiento y cuáles son este conjunto para esta función de mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento, planificación de mantenimiento, ejecución de mantenimiento. El triángulo de la gestión de mantenimiento es una representación gráfica del macroflujo de los procesos de mantenimiento de un área. La gestión de mantenimiento se basa en el ciclo gerencial, Plan, Do, Check, Action, que contempla 4 fases, ¿no? Estamos hablando este círculo de calidad de Deming, que fue generado para otra cosa, pero termina también aplicando lo que es mantenimiento. Y siempre lo van a escuchar en seguridad, en mantenimiento, en finanzas. ¿Por qué? Porque es simplemente cerrar círculos, el círculo de calidad. Entonces, hay que planear, hay que hacer, ¿no? Verificar, hacer y actuar. Entonces, cuando nosotros llegamos al actuar, es justamente esa etapa donde está engranada ahí ingeniería de mantenimiento, porque todos los datos ahora sirven para hacer mejoras. Y eso mejorado llega nuevamente al plan, al planificador, para que ejecute en función a esas mejoras que se han realizado. Ustedes a veces van a un equipo y el equipo
una bomba, ¿no? Ya he tenido ese problema. Equipos donde las bombas, ¿no? Los rodamientos no me duraban ni 3 semanas. ¿Qué sucedía? Imposible, un rodamiento no puede durar 3 semanas. Para eso, ¿qué se ha hecho? ¿No? Entonces, vieron tema de rendimientos, vieron el tema de las bases, si estaban efectivamente ancladas, ¿no? Hicieron análisis vibracional, empezaron a identificar dónde estaban los puntos, ¿no? Los puntos donde se generaban espectros térmicos, ¿ya? Y el rodaje siempre era afectado por este tema de vibraciones. Cuando corrigieron las bases, cambiaron las bases, luego verificaron que también el rodaje era un rodaje no adecuado para el trabajo que estaba realizando. Cambiaron el rodaje. El engrase, los tiempos de engrase también cambiaron. Y lo otro, no solamente cambiaron, sino cambiaron el rodaje por uno sellado. Los rodajes ya no era el problema de la bomba. La bomba dejó de ser un problema. Por lo tanto, los ciclos de intervención del equipo cambiaron, ¿no? Lo que era cada 3 semanas se convirtió en 3 meses. ¿Eso qué impactó? Impactó en menos horas, hombre, de la parte técnica. 2, menos repuestos, menos consumibles con el tema como la grasa, ¿no? Entonces, lo que en un momento se volvió caro, pero se hizo el análisis causa-raíz, ¿no? Donde con metodología de monitoreo y de evaluando las condiciones en las cuales trabajaba el equipo, se hizo mejoras. Esas mejoras estuvieron con ingeniería de mantenimiento, que luego impactaron en las hojas de ruta de mantenimiento, que fueron a planificación y ejecución. Ahora, cuando actuaba, ya no era de manera correctiva, sino actuaba de manera preventiva. Entonces, como les decía, siempre hay que buscar este círculo de Deming, que es algo muy requerido para hacer todo tipo de mejoras de gestión y para nuestro propio trabajo de mantenimiento que realizamos en el día a día. ¿Esto qué crea? Una ventaja competitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, en minería, ¿no? Aquellos que trabajan en minería, los precios son fluctuantes, suben, bajan, ¿no? En el mercado. Sacamos el mismo mineral con las mismas características y así puede ser otro tipo de aplicable para todos. ¿eh? Siempre mantenimiento, sus costos impactan en el costo operativo y por lo tanto ese costo operativo, ya, mientras más bajo sea, más su margen de utilidad, ¿no? Nos da el precio de venta. Pero mientras más bajo sea nuestro costo operativo, más margen de utilidad va a tener. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestros insumos suben? Igual nuestro costo operativo se incrementa y el margen de utilidad disminuye o trasladas eso al consumidor y el consumidor paga más. Y a veces ya las ventas también bajan a un tema a mayor precio, menos demanda. Pero en los minerales es fluctuante porque también amarrado a eso también hay demandas, ¿no? Y los precios crecen, ¿no? El tema tecnológico ha hecho que el estaño, el cobre, los metales en general se disparen en estos momentos, pero no al nivel que debería de estar, ¿ya? Debería estar al doble. Pero por el tema de las guerras, por el tema de las crisis que está habiendo en el mundo, esto no está impactando como se había proyectado unos 5 años atrás. Pero aún así se ve que hay una tendencia al alza, ¿no? El año pasado ha sido un buen año para los metales en todo el mundo. Pero ¿qué sucede si nosotros, aplicando este círculo de calidad, cuando los precios están altos, prácticamente, y nosotros mantenemos
un costo bajo, las ganancias van a ser mayores. Si nosotros tenemos un costo igual, óptimo, ¿no? Bajo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a estar preparados para las crisis. Los márgenes de ganancias son mínimos, pero no estamos entrando en la zona roja. Esto les puedo aclarar, ¿no? Tuve una experiencia en compañía minera Misquimayo, Vale, ¿no? Fosfatos de Bayor, Piura, donde cuando arrancó el proyecto en el año 2010, el fosfato estaba en $120. Pero el fosfato se fue a la baja, llegó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, llegó a bajar a $60 la tonelada. Año 2017, 2016, 2013. Los márgenes de ganancia ya no eran ganancias, hubo 4 años de pérdida, porque los costos operativos estaban sobre $70, $80, se había optimizado, pero no al nivel que requería para poder ganar, estaba todavía en pérdida. Entonces, hicieron reingeniería, seguían, allá lo llaman BPS, Vale Process System, ¿ya? Es como la excelencia operacional, donde eh, evalúan cada uno de los procesos, ¿ya? Del negocio, en mantenimiento, en finanzas, en seguridad, en administración, porque todos se enlazan y van mejorando cada uno de los procesos, evitando redundancias, mejorando y atacando las problemáticas, como el tema de fallas, ¿no? ¿Qué maneja mantenimiento? El MTBF, el MTTR, ¿no? Entonces, eso de ahí, en mantenimiento, atacar esos puntos, aplicando Six Sigma, aplicando proyectos de mejora. Con todo eso, ¿ya? Ellos logran bajar a $50 la tonelada, pasar a azul en época de crisis, ¿ya? Y miren, luego por el tema de la guerra, como dice, a algunos les pega, a otros los beneficia. El tema de la guerra, Rusia, Ucrania son uno de los mayores proveedores de gas en el mundo, son unos mayores los proveedores de fertilizantes del mundo, ¿no? Y al dar veto a Rusia y Ucrania dedicado a la guerra, prácticamente toda esa necesidad se traslada a otros países. Y esos países productores, uno de esos países productores, Perú. Lógicamente que nosotros todavía no producimos fertilizantes, pero sí exportamos la materia prima. Y esa materia prima empezó a subir y se iba a Estados Unidos. Llegó a $230 la tonelada con un costo operativo de $50 la tonelada. Ya se imaginan las utilidades que tenían esas empresas en época de bonanza, que hasta ahora se mantiene porque la guerra todavía sigue. Entonces, eso es lo que yo le quería explicar con el tema de la creación de la ventaja competitiva, solamente haciendo seguimiento al tema del círculo de Deming, las mejoras, ¿no? Plan, do, check, action, estándar, do, check, action, ¿no? Haces que una oportunidad de mejora, la implementas, la sostienes, la estandarizas, que ese es el estándar do, check, action, y nuevamente aplicas un plan do, check, action. Otra mejora, y vas optimizando tu proceso. Nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos materiales, ¿no? Y vas optimizando el proceso. Siempre hay una oportunidad de mejora. Por lo tanto, nosotros, para crear una ventaja competitiva, vamos a tener la operación, el mantenimiento, la gestión, las personas, la salud y la sustentabilidad, ¿no? La operación, el mantenimiento, ¿no? Entonces el mantenimiento es un gran proceso que soporta, es uno de los principales pilares que soporta el proceso, pero debajo de eso están las personas. También debe haber gestión de personas, ¿no? Es interesante ver esto porque a veces nosotros pensamos, oye, el operario tiene que tener competencia, el operario tiene que hacer esto. No, tiene que también hacer estrategias para el manejo de personal. Uno, que evolucione. Dos, que tenga línea de carrera. Tres,
que sus ingresos mejoren en función a su productividad, a su evolución competitiva de competencias. Entonces, todo eso es una estrategia. Rescatar a veces hay personas que no son muy hábiles para el tema de liderazgo, de gestión, pero son muy hábiles para el tema de cálculos. Por lo tanto, no están aptos para el tema de estar liderando equipos, pero sí son buenos para los cálculos, las proyecciones, el análisis. Entonces, identificar esas cualidades del personal es toda una estrategia que maneja justamente recursos humanos para la gestión de personas. El recurso más importante que tiene un negocio es las personas. Con esto se opera y con esto se mantiene. Por lo tanto, ¿qué hace para que el operador no se accidente? Lo entrenas. ¿Dónde? Simuladores. ¿Cómo? ¿No? Un día exclusivamente de capacitación. ¿Cómo lo retengo? ¿No? Bonos, aumentos en función a su mejora en su evaluación, en su evolución de aprendizaje, de dar valor al negocio. Mantenimiento, ¿no? De la misma manera, los capacito, o sea, los entreno en nuevas tecnologías. Esa parte es muy importante, por eso le decía, el BPS, lo que se hablaba ahí, ¿no? Cada Value Process System era justamente hacer auditorías a cada uno de estos procesos y al detalle, y empezaban a cuantificar, ¿no? A ponderar, ya, mantenimiento en esta auditoría, es una auditoría. ¿Cuánto llegaba a mantenimiento? 60%. Pero no era una auditoría para buscar culpables, sino era una auditoría para buscar que ese 40% al cual no llegamos, cómo poder mejorar y el siguiente ya no sea 60, sea 62%. Eso ya es una mejora. Entonces, esa parte es muy importante cuando la empresa se mide. Por eso es importante el tema de los KPI, porque ahí llegan los KPI, ¿ya? Y se va midiendo el negocio de tal manera que va evolucionando en función a todas las tendencias que se den en el tiempo, ¿no? Vamos a ver que para poder hacer una buena gestión de mantenimiento también tenemos que ser estrategas. Esta estrategia para hacer mantenimiento tenemos que cuantificar. No podemos hacer todo a la vez. Esos procesos de mantenimiento se tienen que convertir en subprocesos de mantenimiento y esos subprocesos tienen que convertirse en procedimientos a los cuales vamos a atender de manera estandarizada, ¿no? Entonces, y esos procesos, subprocesos, también tienen etapas. No todo se puede hacer a la vez. ¿Qué tiene que estar en la línea base? La primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Llegar a la cuarta etapa es un world class, que creo que acá en el Perú nadie lo ha llegado, ¿ya? Pero esto sí se puede llegar y ese es nuestro objetivo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad siempre decimos accidente cero, pero es utópico, ¿no? Porque nunca vamos a salir con un accidente cero, pero sí es lo que deseamos, sí es lo que queremos. Entonces, es igual en mantenimiento. Nosotros queremos llegar a esta cuarta etapa, ¿ya? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Esto no se hace en un año, se hace en años. Pero cuando lleguemos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Y ojalá lo lleguemos. Pero así es donde buscamos siempre llegar a ese objetivo, ¿no? Que es hacer una gestión de manera ordenada, planificada, estratégica y que tenga una meta, tenga un horizonte, un fin. Ahí es donde tenemos que llegar. Entonces vamos a ver que estos subprocesos, ¿ya? Se van a alinear a un tema de los procesos propiamente, estos subprocesos a sus procesos. Y miren, vamos a ver algo ya más de mantenimiento cuando hablamos, uno, aquellos que han escuchado CAPEX, ¿no? Capital Expenditure, todo lo que es proyectos, ¿no? Operation Expenditure, que estamos hablando de OPEX, ¿ya?
Y el descarte. Nosotros manejamos activos. Nuestra gestión de activos tiene que tener una entrada, y esa entrada viene generalmente por proyectos, ¿no? Proyectos nos da la llave y ahora nosotros arrancamos el equipo. Ese arrancar el equipo ahora se convirtió en OPEX, hay que mantenerlo, ¿no? La función de mantenimiento es mantener los equipos en las mismas condiciones que ingresaron. Y por lo tanto, ese es nuestro trabajo, de mantener. Pero ahora vemos el ciclo Deming. ¿Qué hace acá el ciclo Deming? Dice, abajo, no ven a la izquierda, aquí, plan, do, check, action. Todos estos tres procesos, ¿no? Lo que es el CAPEX, el OPEX y el descarte, estamos hablando de la parte plan, do, check, action. Pero en cada dentro de estos macroprocesos vamos a encontrar cuatro procesos principales, ¿no? ¿Cuáles son? La planificación, la mantención de activos, el monitoreo del activo y la mejora y desempeño del activo. ¿Que tiene una relación a qué? Al plan, do, check, action, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hace este círculo que dice estándar, do, check, action? Cuando se hizo el plan, se hace la mejora y ahora hay que estandarizarlo, que se vuelva, dice, un hábito, ¿no? La constancia, ¿ya? Se vuelve un hábito. Y cuando ya forma parte de la rutina, es un hábito y es prácticamente no necesitas hacer nada más para que se siga ejecutando, todos lo hacen de manera automática, buscamos una nueva mejora. Y otra vez el plan do, check, action. ¿Dónde? Aquí, en la mejora, ¿no? Todo lo que está en rojo es nuestra línea base. ¿Qué tenemos que hacer primero en cada uno de esos procesos? La instalación de activos. Por eso es que cuando entramos al negocio, lo primero en mantenimiento que nos dicen, ¿cuántos activos tienes? ¿Cuántos equipos tienes? ¿Cuántos componentes tienes? ¿Cuántos inventarios de inventario tienes? ¿No? Entonces, los activos. Tenemos que tener eso mapeado, dimensionado y valorado. Eso habla con la gente de activos, finanzas. Eso habla con los resultados de la empresa, del negocio, cuánto vale. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que tener identificado y mapeado. Luego hablamos de la elaboración del plan. Tenemos que hacer planificación de mantenimiento. Todo tiene que ya estar con estrategias, con planes, con programas de mantenimiento. La mantención de activos. Ya también tienen que haber las rutinas de mantenimiento. Rutinas de inspección, que pueden ser de termografía, rutinas de vibraciones, rutinas de control de energía, ¿no? Tienen que estar ahí. Rutinas de lubricación. También tenemos lo que es el tema de la gestión de recursos. Se me ha movido este cuadrito para acá. La gestión de recursos, ¿ya? Gestión de recursos es a la izquierda, ¿ya? La utilización, ordenación y limpieza. Miren, la mantención de activos está relacionado a las 5S. Acá hablamos de 3 nada más. Pero eso es lo que debe estar relacionado a lo que es mantención de activos. ¿Cómo se va aplicando todo lo que hemos escuchado, ¿no? Lean Manufacturing, Six Sigma, todas las técnicas del Pokayok, todo esto entra dentro de lo que es lo mismo, ¿no? Utilización, ordenación y limpieza. Estamos hablando de TPM. Solo para mantener. Luego tenemos el monitoreo, la coordinación, ¿no? Monitorear el activo. Y también lo básico que debe estar ahí, el monitoreo y control. Tenemos que tener ese monitoreo. Si hacemos rutinas, debe haber un resultado, ¿no? ¿Cuánto de temperatura, cuánto de vibraciones, cuánto de envolvente? Tiene que estar registrado y tiene que generarse un monitoreo, tendencias, y generar atención, si fuera necesario, con las proyecciones que se tienen. Y miren que ya entra
acuerdos de niveles de servicio, que es el LSA, ¿no? Este acuerdo de nivel de servicio es para medir los KPI de un determinado servicio. Y también tenemos el ciclo de vida del activo. Pero ven que el ciclo de vida del activo no está dentro de la etapa 1, etapa 2, etapa 3, está en la etapa 4. Y el acuerdo de nivel de servicio está en la etapa 3. O sea, en este proceso nosotros deberíamos enfocarnos en el monitoreo y control, y los otros deberían ser consecuencia cuando esté bien implementado este monitoreo y control. Y así, vamos viendo, ¿no? Hasta la mejora donde está el tratamiento de pérdidas, que también tenemos que evaluar el tratamiento de pérdidas con el análisis causa-raíz. Entonces, si queremos hacer una adecuada gestión de mantenimiento, tenemos que aplicar un modelo parecidísimo para poder llegar a una excelencia en la gestión de mantenimiento. Y por último, aquello que ya cumplió su ciclo de vida, aquello que ya se volvió muy caro, aquello que ya no es mantenible, descarte. Nuevamente, coordinamos con finanzas para poder dar de baja el activo, ingresar, porque por el otro lado va a estar ingresando su reemplazo, ¿no? Y sigue el mismo ciclo de mantención dentro de lo que es el OPEX, ¿no? Dentro de la operación diaria. Entonces, en la fase de planificación se define la estrategia de mantenimiento de los activos, la utilización de los recursos, se planifica en el tiempo adecuado a las actividades necesarias, ¿no? Como ven, primero, para hacer una buena planificación, tenemos que tener nuestra estrategia. Para eso, tenemos que hacer planificación a medio plazo. O sea, no solamente una estrategia de mantenimiento medio plazo ya quiere decir de un año a más. Entonces, tenemos que proyectarnos hasta 5 años. Ir viendo nuestro panorama de proyección, no solamente del año, sino también hasta 5 años. ¿Qué vamos a ver? Y con esto va acompañado el presupuesto de mantenimiento, CAPEX y OPEX. ¿Cuáles entran? ¿Cuáles salen? Y por eso va a afectar el CAPEX. Y también, ¿qué necesito en función a los tipos de mantenimiento que tiene cada uno de los equipos? Ustedes saben, cada equipo no es el mismo mantenimiento de siempre, ¿no? Si tengo solamente un equipo diésel, ¿no? Mantenimiento de 250 horas, filtros. Mantenimiento de, 125 horas, filtro. 250 horas, filtros, aceite. Mantenimiento de 500 horas, ya filtro, aceite, pero no solo de motor, también tenemos de caja. Y así, conforme va subiendo, las estrategias o la estrategia ha cambiado porque ahora hay repuestos y servicios adicionales que van incluyendo al mantenimiento tipo A, tipo B, tipo C. Y así hasta llegar a un ciclo. Llega a las 2000 horas, nuevamente regresa y sigue cumpliendo su ciclo hasta su primer overhaul o reparación mayor o cambio de equipo, ¿no? Entonces, a eso va cuando hablamos del equipo. Pero cada componente también tiene su ciclo de vida. El motor, la caja, el diferencial, tienen diferentes tipos de vida, ¿no? El sistema hidráulico, la bomba hidráulica, tienen diferentes tipos de vida, por lo tanto, cada uno tiene un ciclo de reemplazo dentro del propio equipo. Entonces, todo eso debe estar dentro de la estrategia de mantenimiento. Por eso, si no hacemos una adecuada estrategia de mantenimiento, todo lo demás no nos va a salir adecuada, no va a ser lo adecuado, nos va a dar problemas y no va a ser un tema de reingeniería y vamos a tener que regresar a hacer un nuevo replanteo de nuestra estrategia de mantenimiento. No vamos a planificar adecuadamente, ¿por qué? Porque la estrategia no está dada de manera adecuada. También vamos a ver que el plan director es nuestro siguiente paso. Ya habiendo establecido estrategia, ya habiendo establecido qué es lo que vamos a hacer para hacer gestión de mantenimiento, cuáles son nuestros procesos, subprocesos, cuáles son nuestros procedimientos, nuestros instructivos. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos que armar nuestro plan director de mantenimiento. El librito, el coquito, que va a decir el A
a la Z. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paso a paso. De tal manera que nos va a conllevar a llegar a ese nivel o etapa 4. La mantención de los activos. Todo es rojo, si se dan cuenta. Hasta aquí, planificación y mantención. Y en la fase de mantener activo consiste en ejecutar preferentemente de forma programada las tareas de la planificación, los servicios identificados por medio de inspecciones y diagnósticos de los equipamientos y actuar correctamente en las fallas ocurridas en los activos. ¿Qué sucede en esta parte? Miren, acá ya viene todo lo que hizo el planificador. Ahora llega a ejecución de mantenimiento, el que ejecuta el trabajo, ¿no? Entonces, planificación y programación ahora va a empezar a interactuar con el tema de generar las cartillas, generar el programa, hacer ese, ¿no? El día a día, interactuar para de esa manera se vaya cumpliendo la adherencia. El diagnóstico de los activos, la inspección de los activos, ¿no? Ya hay rutas de inspección, por lo tanto, deben haber inspectores, deben haber lubricadores que deben estar haciendo ese trabajo en base a rutas de inspección, puntos de inspección y en función a la técnica a aplicar. Están aplicando predictivo, análisis vibracional, tienen puntos de inspección. Están aplicando termografía, tienen puntos de inspección, los puntos calientes, tableros, zonas de alta rotación, ¿no? De la misma manera, la lubricación, puntos de lubricación, ¿no? Ya están mapeados los fittings, dónde tienen que lubricarse y qué tipo de grasa o qué tipo de aceite se debe cambiar en una frecuencia determinada. Entonces, todas esas rutas ya deben estar hechas. El planificador solamente acá lanza las directivas, lo mete en el programa y se ejecuta el trabajo por los ejecutores, ¿no? Intervención de los activos, con la ejecución de las actividades, y con eso va amarrado el tema de, nuevamente, las 5S, utilización, orden y limpieza. Cada trabajo bajo el mismo criterio, utilización, orden y limpieza. Debe utilizar su cartilla, debe ordenar su trabajo de inicio a fin, de tal manera de que evite, uno, riesgos para un mal mantenimiento o simplemente riesgos a la salud del personal, ¿no? Que se pueda accidentar. Gestión de recursos, gestión de contenido técnico, cuando ya estamos hablando de lo que es gestión de repuestos, ¿no? De los manuales de mantenimiento de los equipos. Entonces, tiene que estar ordenado, tiene que estar clasificado, equipos móviles, equipos auxiliares, equipos estacionarios, dentro de los móviles, cargadores frontales, volquetes, o sea, de tal manera que ese orden, donde están los planos, donde están los manuales, ¿no? Pueda ser accesible al personal técnico de manera rápida y en el cual se pueda obtener la información que se requiere. Gestión de herramientas, todas las herramientas inspeccionadas, que hayan pasado los controles de inspección de uso, con esto amarrando el tema de seguridad, porque también es una gestión paralela, ¿no? Entonces, esta gestión de herramientas ayuda, o sea, no es que a mantenimiento le digan qué hacer, sino mantenimiento debe hacer y cuando te pida la información seguridad, ya lo tienes hecho. Así funciona. Entonces, es parte de la gestión de mantenimiento. La gestión de materiales, stock mínimo, puntos de pedido, todo lo que requiere el almacén, pero nosotros tenemos que generar esa proyección a 1 año, a 5 años y empezar a mapear aquellos que deben ser repuestos o consumibles de reposición automática, los vitales, los estratégicos, ¿no? Aquellos que no son de reposición automática, sí, pero son críticos, siempre deben estar en el almacén. Las consideraciones necesarias, esta gestión de materiales hace de que prácticamente se pueda consolidar, se pueda agrupar, se pueda priorizar y se pueda anexar a la gestión de logística. Entonces, damos la información y ahora nuestra gestión
Oye, el rodaje para, ejemplo, motores. Tengo 100 motores de la misma característica. Oye, siempre voy a necesitar un rodaje. Entonces, ese rodaje siempre va a estar porque ya lo clasifiqué como reposición automática. Tengo otro equipo que me consume cada 5 años. Ese rodaje no lo van a pedir pues, como reposición automática, por lo tanto, pero sí es estratégico. Cuando llegue el momento, en las condiciones que esté la chancadora, lo cambio. Entonces, ahí tiene que estar, es parte del plan. Por lo tanto, cómo se tratan a los materiales, no es que logística no los diga. Nosotros tenemos que darle la información hacia logística. Y de esta manera pueda coordinarse mejor, no incrementando inventarios y tampoco incrementando costos en los equipos. La gestión de contratos, ¿no? Puede ser de abastecimiento de materiales o puede ser de servicios especializados, fajas transportadoras. ¿Quién hace mantenimiento de fajas transportadoras? Competencias que deben de tener. No tengo especialistas para hacer mantenimiento ni equipamiento para hacer reparaciones de fajas transportadoras. Lo hace un tercero. Y cuando lo hago en una parada. Y como lo hago en una parada, se volvió de que ese especialista tiene que venir con 2, 3 equipos y 2, 3 cuadrillas para hacer trabajos. Por lo tanto, la gestión de contratos siempre va a estar amarrado a un tema de poder mapear el alcance y también generar las necesidades ya clasificadas para luego terminar en un tema de medición, que es el SLA, Acuerdo a Nivel de Servicio, ¿ya? Y poderlos medir por KPIs. De esta manera podemos determinar, ¿cumple? ¿No cumple y está observado? Y simplemente no cumple y debe ser sacado antes del término del contrato. Y por eso tenemos que hacer mediciones mensuales, trimestrales, dependiendo cómo se asigne el contrato. La gestión de componentes, lo que habíamos también tratado anteriormente. El equipo tiene componentes. Su ciclo de vida está dentro de ese ciclo de vida del equipo. Esos componentes, por lo tanto, pueden ser reemplazados o pueden ser overhauleados una o más veces dentro del ciclo de vida del equipo. Y por lo tanto también necesito una gestión, porque esa gestión dice en cuándo lo debo enviar a reparar, cuándo lo debo cambiar, cuánto me va a impactar en mi CAPEX, cuánto me va a impactar en mi presupuesto OPEX. Entonces, es toda una gestión que se da en la mantención de los activos. El cambio en activos, ¿no? Lo mismo que estábamos hablando, pero ahora ya el resultado de esa gestión de componentes me va a decir el cambio en activos, ¿no? ¿Cuántos activos voy a cambiar? La compresora ya cumplió las 120.000 horas. Un mantenimiento más va a costar el 80% de uno nuevo. Mejor, reemplazo. Listo, evaluación técnico-económica, por lo tanto, debe ser reemplazado. Pero lo dices 2 años antes, no lo dices el mismo año. Recuerdan que un CAPEX no se genera en el momento, tiene que estar presupuestado. El mantenimiento relevante, ¿no? Cuando son únicos, cuando son casi dentro de la vida del negocio, se dan 1 o 2 veces, ¿no? Ejemplo, les puedo decir, a ver, una faja tubular en un puerto, ¿ya? Concentrados, se envía concentrados por esa faja tubular. Eso no se hace, esa faja prácticamente no se atiende después de 7, 8 años, ¿ya? Dependiendo de la agresividad también del mineral, pero generalmente está entre 7 años, 8 años. Se hace ese cambio, pero como no es repetitivo, como no se hace, pero sabemos que tenemos que intervenir, se les va midiendo el tema del desgaste, uno. Y también lo otro es que como está expuesto al trabajo, también se va degradando el caucho. Por lo tanto, tiene que cambiarse así no tenga desgaste. Eso se tiene que generar un gran plan, porque hacer el cambio de estas fajas que están en el puerto, uno es la maniobrabilidad para hacer el cambio y 2 es el impacto ambiental, porque como transporta
en este caso le hablo de concentrado, de minerales, por lo tanto, ¿no? Porque este concentrado se va al puerto y de ahí se va el chip loader y el chip loader al barco, por lo tanto, tiene un impacto medioambiental, ¿no? Ahí está el mar, ahí hay un sistema de prácticamente, hay vida circundante al puerto, y por lo tanto evitar el tema de impacto ambiental es muy importante. Por eso ese mantenimiento relevante debe de evaluarse con anticipación, de tal manera de que cuando se llegue a realizar tenga el menor impacto, eliminando mucho los riesgos que tal vez nuestras maniobras puedan generar al ambiente, a la seguridad de las personas, porque también es un ambiente estrecho, un ambiente donde no se puede maniobrar con equipos, entonces se tiene que hacer un buen plan de mantenimiento. Monitoreo y desempeño del activo. Hay que hacer el control de rutina, ¿no? O sea, oye, mi indicador fue 50 y mañana mi indicador fue 52 y mañana, pasado mañana o la siguiente semana mi indicador es 53. Entonces hay una tendencia al alza. Ese control de rutina tiene que empezar a manifestarse con el registro de la información, ¿no? Por eso cómo se estructuren las inspecciones, cómo se estructuren las cartillas de control y de medición de registro, impactan en cómo vamos a atacarlos, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la estrategia a utilizar para hacer una buena gestión de mantenimiento. Entonces, ahí hay que acompañar a la ejecución de la planificación de mantenimiento, tratando los desvíos, garantizando el control, la disponibilidad de los recursos estratégicos, la gestión estandarizada de proyectos relevantes y el monitoreo de los acuerdos a nivel de servicio establecido. Siempre ha habido un problema, ¿no? Yo he gozado esto también en una empresa donde dentro de los puestos de trabajo estaba el inspector y estaba el lubricador, ¿no? Y donde para la gente de ejecución, como digo, planificación, ingeniería, ejecución, para, para algunas gestiones, ¿ya? El inspector debe estar dependiendo del planificador. Para otras gestiones, el inspector debe ser parte de ejecución. Todo trae un pro y contra, ¿no? Cuando está en planificación, está más atado al tema de las estrategias, al tema de las rutinas, ¿no? Pero cuando está atado a operaciones, se vuelve también, ¿cómo se puede decir? Se desvía de lo que se planea y se vuelve un elemento más de hacer, de ejecutar trabajos de falla. Y no está enfocado en las estrategias, no está enfocado. ¿Por qué? Porque está dependiendo de aquel que está atacando fallas. Hace preventivo, pero sabemos que el preventivo también nacen muchas necesidades operativas por fallas de operación, por fallas de equipos en los cuales mantenimiento interviene. Y por lo tanto, utilizan a este elemento, a este puesto de trabajo, para hacer también esos trabajos y los desvían, ¿no? Para hacer otras cosas. Cuando está en mantenimiento también ocurre otro lado, ¿no? Planeamiento. También se dedica tanto a lo que es estrategias, a los planes, pero también se olvida de que aquello que es inmediato debe de hacerse, debe de levantarse, ¿no? Y eso también genera un tema de desatendimiento de lo prioritario, de lo que se puede hacer sin necesidad de estar llamando a ejecución para que ejecute esos trabajos. Ejemplo, ¿no? Un perno suelto en una guarda. Oye, eso es algo que tranquilamente lo puede hacer el inspector, ¿no? Y no esperar a que ejecución lo haga, cuando él lo pudo levantar de manera inmediata. Entonces, tiene sus pros y contras, ¿no? Luego saben ambos lados, pero ambos lados ha generado esta incomodidad, ¿no? Y lo que es la mejora del desempeño del activo, ¿no?
Dentro de la mejora está la fase de mejorar el desempeño del activo, consiste en la remoción del síntoma y en el bloqueo de la causa raíz, de forma preventiva o correctiva, y en el desarrollo o en la mejora de recursos o procesos utilizados en el mantenimiento. Lo que habíamos hablado, el tratamiento de pérdidas, ¿no? Entonces, los ACR, cómo se identifiquen, cómo se clasifiquen, están dentro de la rutina. Y dentro de esa rutina se tiene que ir elevando para de esa manera generar reuniones exclusivamente de levantamiento de esos, uno, hacer el análisis causa-raíz de los eventos repetitivos, y dos, generar un plan de acción y el levantamiento de ese plan de acción, ¿ya? Y de tal manera de que esto no vuelva a ocurrir. En eso consiste. Y un plan efectivo es que esto no vuelve a ocurrir. Generalmente los análisis causa-raíz están direccionados a temas de seguridad y no a temas de equipos, cuando también debería ser parte de la rutina el tema de equipos. Para mantenimiento debería ser tema de equipos. Ejemplo, ¿no? Me pasó una con un motor diésel, Scoop, cargador bajo perfil en una minera. Entonces el mecánico se olvidó el wipe y el wipe entró por el turbo, cambió el turbo y por lo tanto voló el turbo. Turbo nuevo, en esa época $3.500, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Hubo sanción? ¿No hubo sanción? ¿Se mejoró el proceso? ¿Y por qué ocurrió el tema del wipe? Y lo que hablábamos, las 5S, ¿no? La utilización, el orden, limpieza. Si aplicamos eso dentro de mantenimiento, esto tal vez nunca debió haber pasado. Más que buscar culpables, es algo que nunca debió pasar. Pero si vuelve a ocurrir, porque volvió a ocurrir, y con la misma persona, entonces hay un tema. El análisis causa-raíz inicial no estuvo bien identificado, no atacó el problema básico, ¿ya? Por lo tanto, esto volvió a ocurrir. La manera más fácil de sacarse y que esto no vuelva a ocurrir, te sanciono. Pero vuelvo a repetir, el análisis no solamente es un tema de sanción, sino de también mejorar el proceso para que esto no vuelva a ocurrir. Si es repetitivo, tal vez ya meritó, pero si es un tema de que lo hacen, no tienen las condiciones, no tienen los elementos para poder hacer un buen trabajo, por lo tanto, tal vez esa fue la causa, ¿no? Entonces, fue una de las, de los escenarios que puedo mostrarle, ¿no? Donde el tema solamente orden y limpieza afectó el daño del equipo y de manera repetitiva. Entonces, este tratamiento de pérdidas lo que busca es que esto no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, busca mejorar el desempeño del activo. Cuando se hace esta mejora, ¿no? Como hablé también del tema del motor, ¿no? De la bomba, se malograba el rodaje, ¿no? Esto va nuevamente, regresa hacia planeamiento, pero ya con una mejora en tiempos, ¿no? Oye, esto ya no vas a necesitar comprar un turbo, el turbo te trabaja 3.500 horas, 4.000 horas. Oye, ahora este turbo va a cumplir sus 3.500 a 4.000 horas, porque ha durado solamente 1.000 horas por el daño que tuvo. Otro que duró 0, porque nuevo se malogró. Entonces, a donde voy es que eso va a hacer de que el rango de poder reponer materiales ya llegue a lo que pida el manual, fabricante, ¿no? O mejore esa expectativa inclusive, ¿ya? Pero eso entra a que dentro de la estrategia el material ya cambió su rango de cambio, su ciclo de vida, y por lo tanto, su reposición en el almacén. Por lo tanto, también los costos asociados a esos cambios. Entonces, estas mejoras, así de simple que parezcan, hace que el mantenimiento sea más eficiente, más eficaz, ¿no? Ya no solamente eficiente, ¿no? Eficaz. Dentro de la presentación de los subprocesos, también vamos a ver que es importante resaltar que estos esquemas, ¿no? Lo que le puse, los procesos, el macroflujo de mantenimiento, también tiene el tema de la instalación de activos
La planificación, como ahí vimos, estaba asociada a la estrategia, la planificación y el presupuesto. La rutina, la instalación de activos, inspección de activos, la planificación, la ejecución de actividades, monitoreo y control, control de rutina, la gestión de... Miren, y estos procesos se van abriendo. Si empezamos nosotros a mapear cada uno de esos subprocesos, vamos abriendo gestión por decir, ¿no? De componentes. Yo puedo poner gestión de componentes, equipos mina. Gestión de componentes, equipos planta. Gestión de componentes, equipos auxiliares. Gestión de componentes, energía y potencia, ¿no? Estoy en otro negocio, pesca, por decir, ¿no? Igual, gestión de componentes mecánicos, gestión de componentes eléctricos, gestión de componentes, ¿no? O por cada uno de sus procesos. Entonces, dependiendo del negocio, pero el formato, la forma de hacer gestión no sufre mucha modificación. Lo único que hay que mantener bien mapeado el tema de nuestros procesos y subprocesos. Lo que venga después ya se adecúa al negocio. Entonces, dentro del detalle de los subprocesos, estamos hablando del CIPOC, ¿no? Si ustedes han escuchado, es una herramienta para identificar todos los elementos relevantes para una implementación de negocio. Cualquier. Si hablamos de finanzas, se habla mucho de esto. Si hablamos de... ¿Por qué? Porque en el proceso se define ¿qué? Los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas, los clientes. Pero nosotros hablamos, oye, proveedores, entradas, procesos, salidas, ¿qué tiene que ver con mantenimiento? Es que nosotros como mantenimiento interactuamos con todos. Interactuamos con logística, interactuamos con activos, interactuamos con recursos humanos, interactuamos, ¿con quién más? A ver, me pongo a pensar ahí un poco con operaciones. Si operación no me da el equipo, no voy a poder hacer mantenimiento, ¿no? O sea, de una u otra forma interactuamos con todos. Interactuamos con finanzas y con contabilidad. Finanzas por activos y contabilidad, los centros de costos, ¿cómo vas a imputarlo? ¿Cómo vas a hacer control y seguimiento de esos costos? Entonces, es muy importante este tema del detalle de procesos, el CIPOC. Las entradas, los proveedores, la salida, los clientes sirven como orientación para describir el proceso, aclarando los suministros y el tipo de producto esperado. Entonces, yo me imagino que ya estarán anotando muchas consultas y que tiene que ser así. Necesito consultas, necesito que estén entendiendo o las dudas que tengan para poderle aclarar. Porque esta es una parte fundamental para lo que es la gestión de mantenimiento. Hacer estrategias de mantenimiento. La estandarización base de la implementación de la gestión de mantenimiento está con el mapeo de procesos, tener un flujograma. Oye, voy a implementar un ERP. ¿Cómo lo voy a implementar? ¿Cómo funciona mi proceso? Uno, mapeado con un flujograma, y este flujograma me sirve para implementar un ERP. Ustedes han escuchado, la implementación SAP. Oye, ¿cómo se implementa SAP? Tienes que tener este mapeo, porque así trabajas. ¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuáles son tus salidas? ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuáles son tus proveedores? ¿Cuál es tu tarea crítica? Tienes que identificarlo. ¿Cómo lo vas a atacar? ¿Qué necesita? ¿Un desarrollo especial en el sistema o una atención especial en tu proceso? Necesitas más equipos, necesitas más gente, necesitas más material. ¿Qué es lo que se necesita? Más dinero, finalmente. Entonces, eso. ¿Y por qué se volvió crítica? Ah, no, porque es un tema de personas, porque es un tema de costos, porque es un tema de confiabilidad, de mantenibilidad, es un tema de repetición de eventos de falla. ¿Por qué se volvió crítica? Y vamos a generar un estándar, lo que yo le decía, un procedimiento. Ese procedimiento nos tiene que decir cómo hacer la tarea. Pepito a cargo, se fue Pepito y llegó Jaimito. Jaimito llega, ¿qué es lo que utiliza? El estándar.
porque ya está preestablecido. ¿Quiere mejorar el estándar? Sí, genera el estándar versión 2. Y tiene que analizar todo lo anterior, tiene que validar, ¿ya? Tiene que conciliar, que sea validado por todos los que interactúan en ese mapeo de procesos. Si hay algún cambio a realizar, debe estar conciliado, validado, aprobado. Y de tal manera ese estándar se convierte en una versión 2. Y así, pero no estamos hablando de que entras y no sabes qué hacer. Entras, lee el estándar y continúa el negocio no para. Entonces la estandarización será siempre la base para la implantación de la gestión de mantenimiento. Recuerdan que yo les decía justamente eso, ¿no? Terminamos en un estándar. Tenemos nuestro estándar, que es nuestro procedimiento, y a ese procedimiento, ¿qué va asociado? Los instructivos. Oye, cada cosita, no, ahora tú, para hacer mantenimiento de mi viga tripper en una, le hablo de una viga tripper, es una faja que se mueve de manera vertical, horizontal y lateral, ¿ya? Este es un depósito de concentrado de minerales. De ahí se colecta el mineral y de ahí se va al chip loader, ¿ya? En faja tubular se va al chip loader y el chip loader al barco. Entonces, oye, si vamos a hacer dentro de ese mantenimiento, hay varios equipos. En ese proceso, varios equipos. Está la faja, la viga. Entonces, hay reductores, hay motores, hay tableros, hay PLC. Entonces, para algo específico, un manual de instrucciones dentro de ese procedimiento, ¿no? Entonces va saliendo. Esto de acá nos está ordenando nuestro trabajo y esa es parte de la estrategia de la gestión de mantenimiento. Si esto está bien mapeado, lo que viene hacia adelante simplemente es ejecutar. Y por eso decimos ejecución de mantenimiento, porque ahora él va a hacer el ABC. Lo va a ejecutar de manera adecuada. Si mañana se va su técnico Carlos y viene el técnico Pedro, tiene el procedimiento, tiene el manual de instrucciones, es un electricista o un mecánico, tal como el que se fue, y lo único que hace, se adecúa y empieza a seguir el paso a paso de lo que se dice en el procedimiento, de lo que se dice en el manual de instrucciones, ¿no? Entonces, se gerencia un estándar base de la implementación de la gestión de mantenimiento. Y eso tiene que estar anexado dentro de cada uno de los subprocesos de mantenimiento. Se debe contar con procedimientos que detallen cada una de las actividades de mantenimiento. El CIPOC, la instalación y desinstalación de activos. Este es un modelo, ¿no? Si ustedes ven, proveedores, entradas, requisitos, salidas, clientes. Esto de acá es el CIPOC. Y como ven, no solamente interactúan con los propios procesos que ya hemos visto de mantenimiento. ¿Recuerdan? Vimos nuestros primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. Pero también interactúan con otras áreas, con suministro, con seguridad, con medio ambiente, con operación, con gestión de patrimonial. O sea, este es mapear nuestros procesos, involucra justamente hacer estos enlaces para tener claro qué es lo que vamos a realizar, hasta dónde podemos llegar, con quién debemos coordinar. Aseguramos la calidad de nuestro trabajo, aseguramos que vamos por el objetivo accidente cero, falla cero, si hacemos este tipo de trabajo. La instalación de activos, cuando nosotros hacemos instalación de activos, este es un flujo básico, pueden haber mejores, pero no creo, porque acá detalla claramente lo que se debe hacer para una instalación de activos y aplica para cualquier tipo de negocio si lo vemos desde mantenimiento. Conocer la aplicación. Debemos de conocer para qué es el equipo, para qué funciona el equipo, cuál es el objetivo del equipo, cuál es el fin del equipo, ¿ya? Cómo funciona el equipo, los parámetros operacionales, cuáles son los rangos, definir los criterios para su aceptación, evaluar la entrega del equipo, ¿no? Del activo. O sea, cuando ellos llegan, ¿qué tiene que tener?
qué es lo que debe tener, ¿no? Hablamos en qué condiciones debe venir con los accesorios completos, qué tipos de accesorios completos, qué tipos de certificaciones debe de tener al momento de la entrega, que garantice que el equipo haya sido balanceado, que haya sido evaluado, ¿no? Si fuera un equipo que necesita cables, ¿no? Que tenga cables de acero y necesita que esos cables tengan una certificación en el cual no tenga fisuras y por lo tanto tiene que venir probado, ¿ya? Si es un tema estructural que tenga con un análisis también de evaluación estructural, todo lo que necesita el activo es parte de lo que debemos de hacer cuando recibimos un activo. A veces nosotros recibimos el activo, firma y pasa a operar, pero ¿cuál es el dossier con todo lo que viene? ¿Existen desvíos? Si sí, si es no. Si es sí, el activo puede ser aceptado con desvíos. Si es sí, emitir informe. Si es no, rechazar la aceptación, se devuelve y se va a adecuar y entra nuevamente a la evaluación de entrega del activo. Y si es no, se va directamente a liberar el activo para la operación. Después de emitir el informe, se define el plan de acción y entra a acompañar al tratamiento de desvíos igual al agrupamiento de desempeño. Se va a prueba. O sea, lo que les quiero decir es que este flujo es tan simple, pero tan potente porque nos está diciendo qué paso seguir para hacer una buena recepción de activos, ¿no? ¿Puede mejorarse? Puede, pero como les digo, esto es aplicado, ¿no? En mineras muy reconocidas a nivel mundial, ¿no? Fue Vale, ahora es Misquimayo, en Hochil, Santa Luisa. Estructura organizacional. Si nosotros vemos este tema, cuando usamos el software, también tenemos que empezar a estructurar nomenclaturas mnemotécnicas, numéricas, pero que van asociados a una estructura. Se va generando un, un código que nos ayuda a identificar procesos, equipos, sistemas, componentes, ¿no? De tal manera de que esto va a terminar en un mapeo, en un RP, en el cual se pueda identificar los activos por los procesos, por las flotas o grupos y por los equipos y por los sistemas, el componente al cual está asociado, ¿no? Vamos, como ve, este es un camión grúa, ¿no? Tenemos ubicaciones técnicas, unidades productivas, equipos, lista de materiales. Se despieza el equipo y esto debe estar asociado a un tema, a veces un poco difícil manejarlos en Excel, ¿no? Pero cuando tenemos un RP, realmente se puede ordenar de esta manera. Podemos generar fichas técnicas en el sistema y de tal manera de poder hacer seguimiento, ¿no? De lo que estamos ingresando del equipo, ¿no? Centros de costos, características, ¿no? Que nos ayudan a poder tener una respuesta rápida ante una consulta o ante una auditoría. La visualización de los equipos y componentes, la estrategia que ya hemos aplicado, ese árbol que estamos armando, vamos a por ir viendo cómo están agrupados, qué equipos son, qué componentes hay en cada sistema, vamos viendo la ficha donde está imputando, ¿no? Todos esos datos se pueden obtener de una u otra manera, ¿no? En un RP, de manera fácil. En un Excel se hace, lo he hecho ya anteriormente, pero lógicamente que un RP ayuda mucho más porque es transversal, ¿no? Interactúa con muchos módulos y por transacciones se puede sacar información, reportes. Nuestra lista básica, ¿no? Que debe salir equipos, componentes, a dónde están asociados, qué sistema es, cuál es su código, ¿no? Que se va generando, su criticidad del componente.
Entonces, nosotros vamos a ver que eso nos ayuda ¿a qué? A hacer gestión de activos. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Y debe haber directivas validadas con finanzas, con contabilidad, donde digamos, ¿quién paga? ¿El que usa o quién paga de dónde sale el equipo? Ejemplo, un motor, sale el motor, ¿quién debe pagar el servicio de ese motor? ¿El que usa o al que se le va a asignar ese motor? Al nuevo que viene, ¿no? Si es el camión 1 y se va al camión 2, porque una vez que se repara, se le va a poner al motor 2, paga el motor 2. Entonces, son criterios que tienen que estar bien claros con el área financiera, ¿no? Generalmente siempre es el que usa, paga. Entonces el que lo usó tiene que cargarse ese equipo. Y cuando se va al otro equipo, se va con costo cero. No debe ser afectado por un costo de reparación. Entonces, y ese movimiento, ¿no? Siempre debe estar asociado a una orden de trabajo para un cambio, ¿no? Que debe tener una reparación. Se crean las reservas, se crean los servicios, si fueran necesarios. El motor es llevado al almacén, el, el motor nuevo sale del almacén y se va al equipo. Se crea lote para llegar a reparar el motor fallido. Uno es la atención del motor y ahora otra orden para generar el servicio, el cual se va al proveedor y ese proveedor reparado regresa al almacén y vuelve reparado, se carga al centro de costo del camión que salió. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí es el tema de estrategias de mantenimiento. Y bueno, ahora sí estoy atento a sus consultas, a sus preguntas. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por la importante ponencia del día de hoy. En breve, estimados participantes, vamos a activar la opción de micrófono para que puedan realizar las preguntas correspondientes. Bien, pueden levantar la mano y poder realizar las preguntas correspondientes. Rolando, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, profesor Quiñones. Buenas noches, señorita, compañeros todos. Quisiera preguntar hemos hablado acerca de los SAP, los CRP, para las estrategias de mantenimiento. Dentro de la alta gama que tenemos de SAP, de RP, ¿cuáles son los más empleados en minería, específicamente en minería acá en Perú? Bueno, acá lo que están usando es el SAP RP Enterprise, ¿no? Pero también ahora están saliendo a lo que es el mismo SAP, pero el SAP HANA, que ya estamos hablando en la nube. Ventajas y desventajas, bueno, que tiene un tema de control digital, ¿no? Interactúa ya directamente podemos hablar de uso desde celulares sin mayor desarrollos, ¿ya? Hay otro software, ¿no? Que por decir últimamente lo he visto usar, lo he usado, un software colombiano que es el Sysman, ¿ya? Hay muchos software realmente de mantenimiento, mucho con uso, ¿no? Pero estos software, como dije, todo depende del uso, de cómo lo mapeemos, cómo realicemos nuestra estrategia para usar la herramienta, que es el software. Claro. En la planificación, en la estrategia va obviamente detallado el software al cual vamos a utilizar. Y estos software siempre tienen que ser tercerizados o mediante la técnica de outsourcing. ¿Es posible nosotros implementarlo para que el área informática lo pueda guiar desde nuestra empresa, o va a ser necesario de que esté enlazado de repente al creador? Ya. A ver, siempre va a haber un tema de licencia, ¿no? Ahora ya nadie te vende un software y queda contigo. Igual es el SAP, lo que cuesta, ¿no? Pero lo que cuesta es la implementación y realmente el soporte que dan. En el caso, hay como este software colombiano que te digo, el Sysman, ¿no? Y así deben haber muchos, que también te cobran solamente la licencia.
las actualizaciones y los upgrades en la nube. O sea, es un software que funciona para todos los usuarios de la misma manera. Y cada cliente tiene acceso en la red, ¿ya? O sea, en la nube, para poder utilizarlo en su empresa, ¿ya? Entonces, los upgrades son de manera automática y las licencias son muy cómodas. Algo de, ¿cuánto salía? $47 por usuario al año, ¿ya? Para otro software que prácticamente se pagaban $2,000 como el SAP por año, ¿no? Claro, dentro de ellos el Oracle creo que es el más caro. Así es. Entonces, ya en Santa Luisa tuve el tema de que necesitábamos más usuarios, ¿ya? Y no daba porque cada usuario era $2,000. Entonces, ¿cómo se implementó? Lo que pasaba que estaba la licencia más el costo de la implementación estaba en el costo del usuario, ¿ya? Así fue implementado bajo ese modelo y por lo tanto, con 100 usuarios nomás ya teníamos, ¿no? Un promedio de 2,000, 20,000, $200,000 al año. Entonces, Gracias. ¿qué es lo que sucedía? Gracias, profesor. Pero bajo el modelo del Sysman, prácticamente... ¿Aló? ¿Me escucha? Ya, y lo que te decía que con el modelo del Sysman sí se podía generar un menor costo con el mismo uso de un software que también te podía dar lo mismo, ¿no? Para mantenimiento. Excelente, ingeniero. ¿Alguien tuviese alguna otra pregunta para que pueda activar su micro? Buenas noches, Giancarlo Quintana. Hola, Giancarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Muy buen aporte de lo que nos brinda esta noche. La consulta que tengo es, bueno, la siguiente. Yo trabajo en una central térmica que el tipo de trabajo de eso es una reserva fría, ¿sí? Si bien es cierto, son motores Caterpillar, en los cuales son 25 unidades iguales, pero estas, como por el mismo tipo de trabajo, reserva fría, siempre están paradas hasta que se dé una contingencia, ¿no? Por decirle que las unidades ya van a cumplir 8 años y algunas están llegando recién a 700 horas de uso, ¿no? Ya. Entonces, mayormente en el tema del mantenimiento, lo que se practica es por el uso continuo y se da el tema de los mantenimientos que se realizan en sí, ¿no? Para cumplir tal hora, hacer los mantenimientos y revisiones que necesita según manual. Pero en este caso, o sea, ¿en qué, si, bueno, de repente, si es que existe, en qué normativa o en qué lectura yo puedo tener una, ¿cómo le puedo decir? Una teoría en donde yo pueda, ante estas situaciones, qué tipo de mantenimientos realizar, o sea, cómo considerarlos? Porque no estoy cumpliendo, porque ningún fabricante te dice si la máquina está parada, o sea, tienes que hacer esto. Todos te dicen que la máquina tiene que funcionar y a sus cuantas horas de recorrido tienes que hacer esto, ¿no? Ya. O sea, ¿cómo yo puedo hacer en esa situación? Le agradezco. Ok. A ver, en función al tema de la estrategia que está asociado a los planes de mantenimiento, lo vamos a ver en la siguiente sesión, que está relacionado a la criticidad modo falla, donde se define en función a la criticidad del equipo y al modo falla del equipo, poder determinar cuáles son las técnicas a utilizar. Van a haber equipos que por su criticidad y su modo falla necesiten, ¿no?, tener mantenimientos preventivos, como hay otros que solamente necesitan inspección, otras que necesitan lubricación o técnicas predictivas, ¿no? Entonces, eso se define con el tema del análisis modo falla, ¿ya? Es un detalle. Mañana, bueno, en la próxima sesión vamos a ver este tema para ya generar el plan y poder generar la orden de trabajo. Pero esa sería la técnica adecuada para poder... Por mí. Lo siento por no pensar en mí. Ya, a ver, entonces, lo que decía Lo era de siento que... por no pensar en mí.
Por favor, cierre su micro. Ya. Y ahí vamos a ver lo que tú me estás pidiendo. Pero generalmente, para estos equipos trabajan muy poco, son críticos, necesitan siempre hacer un plan de acción de pruebas, ¿no? Y eso ya debes saber muy bien, ¿no? Uno, el tema del arranque periódico, mensualmente, al menos una vez, para poder determinar el funcionamiento del equipo y que también no identificar el tema de probables averías por el tema de solamente la exposición en el tiempo. Lo segundo es generar ya un plan de cambio, aunque no lo necesite, caso de filtros, de aceite, baterías, ¿no? En función a una frecuencia ya no por horas de trabajo. Por lo tanto, vas a tener dos planes paralelos. Un plan solamente de conservación del activo y otro plan por mantenimiento periódico en función a horas de trabajo, ¿no? Entonces, el primero que actúe es como los aviones, ¿no? Los aviones o sale por horas o sale igual por tiempo, pero lo primero que salga se tiene que hacer, porque el equipo no puede fallar. El equipo en el aire falla y ya saben lo que pasa, ¿no? Entonces, si es crítico el equipo, tiene que llevar la misma consideración de tener 1, 2, 3 planes asociados al mismo equipo, ¿ya? De tal manera de que lo primero que salga se actúa. Y por eso viene el tema de la estrategia. ¿Cómo dimensionar? Como te lo estoy diciendo, el análisis criticidad modo falla, que es algo que voy a darles en la próxima sesión. Por aquí veo una consulta de Jonathan que dice, los mantenimientos correctivos se programan. Tenía entendido, es cuando falla. Estamos hablando de dos tipos de mantenimiento, el correctivo programado y el correctivo no programado. El correctivo programado es cuando identificas por monitoreo por condición un síntoma. El síntoma, temperatura elevada, pero el equipo sigue funcionando. Un molino y su reductor está fallando, está con temperatura elevada, ¿qué es lo que hacen? Ventilación forzada, engrase, ¿no? Pero no necesariamente para el equipo, sigue funcionando. ¿Qué programan? Después de haber hecho el trabajo, monitoreo por condición, análisis vibracional, termografía, pueden determinar, o por horas de trabajo, pueden determinar que el problema es el rodaje. Pueden determinar que el problema ya son los engranes. ¿No? Entonces, no necesariamente para el equipo, sigue funcionando. Los engranes inclusive pueden estar careados y puede seguir trabajando el equipo. Entonces, por lo tanto, no es falla, se programa, ¿ya? Mandan a fabricar, mandan a maquinar, tienen el repuesto y programan una intervención porque tienen que consultar con operaciones en qué momento pueden disponer del equipo. Porque, ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una minera que duele una parada porque cuesta, ¿no? Millones, pero en el caso de, por si una planta de harina de pescado, no puede parar el equipo porque estamos hablando de el insumo es un insumo orgánico. Cada minuto que pasa hace que el insumo pase a un estado de descomposición que malogra la calidad del producto cuando ya se atiende, pierde proteínas. Por lo tanto, lo que procesan ya no compensa el valor de venta del proceso, ¿ya? Entonces, viendo en caso de una pesquera, ¿no? Una vez que arranca la planta, lo que no debe es parar. Hasta que termine de procesar todo, no debe parar. Así es. Así el equipo reviente, esa es la directiva. Por eso que tienen meses de veda, y en esos meses de veda tienen que revisarse, repararse todos los componentes para que durante la época de producción no pare.
funcione todo. Algo más. Para realizar la causa raíz ACR se debe realizar mantenimiento y operatividad. Operador debe incluir calidad y seguridad y también, no entiendo mucho la pregunta ahí, pero lo que sí, en un ACR de mantenimiento debe participar mantenimiento, ejecución, planificación y ingeniería de mantenimiento, adicional a operación de mantenimiento, al que el dueño del activo, el que ha generado la falla, ¿no? Puede ser, si hablo de procesos, planta concentradora, si hablo de mina, equipos mineros, mina, ¿no? Si se habla de energía, es mantenimiento propiamente dicho con el área de energía y potencia, ¿no? Pero ellos, los responsables, tienen que estar ahí, incluyendo seguridad. Muy bien, ingeniero. Voy a activar nuevamente para que puedan realizar la última pregunta. Bien, pueden activar para Buenas poder... noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señorita. Gracias, ingeniero, por su aporte. Excelente aporte. Quería hacerle una consulta. Mire, yo estoy trabajando en una planta de alimentos balanceados, pero ahí no existe historial ni ningún tipo de programación para realizar algún mantenimiento. Es decir, todas las máquinas trabajan, pero no se tiene algún conocimiento técnico específico ni profesionales que conozcan del tema. Entonces yo más o menos que tengo algo de conocimiento, quiero aplicar una de las estrategias, pero tampoco existen manuales ni esos temas. Entonces, para ese tipo de casos, ¿hay algún tipo de herramienta, estrategia a utilizar? A ver, lo que te pasa es algo atípico, ¿no? Pero lo que hay, ¿no? Generalmente todas las plantas deben tener un dossier, ¿ya? Dossier de proyecto. Debe haber información de cada uno de los equipos. Lo segundo, como mantenimiento debe haber historial, aunque sean los partes diarios que se generan. Te comento, ¿no? Esto también me pasó en otra minera, una minera que recién arrancaba, pero no hicieron nada de proyecto. Se tuvo que hacer 2 trabajos a la vez. Se trabajaba, ¿ya? Se trabajaba en el día a día, pero a la vez se trabajaba con ingeniería de mantenimiento. Ingeniería de mantenimiento levantaba información, solicitaba la información, preparaba la información, porque se tenía que cargar los planes al sistema. Y si no eran los planes en el sistema, mientras que no había sistema, lo hacíamos en Excel. Entonces, iban votando, primero, como dije en las pautas, ¿no? El mapeo de equipos. Luego, identificar criticidad de equipos. Luego de identificar criticidad de equipos, hacer el análisis modo falla de equipos. Sobre ese modo falla de equipos, identificar cuáles son las técnicas a aplicar para hacer mantenimiento a esos equipos. Y una vez que se tiene ese mapeo de identificar a esos equipos, tener los procedimientos, las cartillas y los instructivos de cómo se debe estandarizar lo que ya se tiene levantado, ¿no? Es algo difícil lo que te digo, pero se tiene que cumplir esos requisitos, ¿no? Tienes que hacer en paralelo un trabajo, no detener lo que estás haciendo, pero sí tienes que realizar lo otro. Por lo tanto, hay un doble esfuerzo para poderte nivelar y poder manejar, ¿no? Tu proceso, porque si no te va a ganar. En algún momento todo va a ser falla. Muy bien, ingeniero. Bien, hemos llegado al final del módulo 1. Nos estamos encontrando el día de mañana para poder continuar con el siguiente módulo. Nuevamente, ingeniero, muchísimas gracias. Yo ya me quedo con los profesionales para explicarles sobre el acceso a su aula virtual. Que tenga muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches.